empezamos serie. Y para mí esto es complejo, complicado. Y de todas las series para mí requieren atención. Pero esta más. No es una serie fácil. No quiero que tratemos Génesis como un cuento lleno de historias como el arca que llenaron de animalitos para que se salvaran del diluvio, porque muchas personas llegan a exponer Génesis, sobre todo a los niños, y los niños acaban viendo más Génesis como cuentos que como Biblia. Un consejo, papás, cuando le hablen la palabra de Dios a sus hijos, no la hagan entender como si fueran cuentos. Sus hijos no pueden ver la historia de David y Goliat como la Caperucita Roja. Pero muchos padres lo hacen tan ilustradito y infantilizado que en muchas ocasiones los hijos lo ven tal cual. Un cuento más, el cuento del arca de Noé, el cuento de David y Goliat, el cuentecito de Sansón que era muy fuerte. Cuidado, porque es palabra de Dios, no son cuentos. Y Génesis corremos el peligro de muchas veces querer leerlo de esa manera. Así que vamos a necesitar muchísima atención para poder entender a fondo cada uno de los temas que este extenso libro nos va a presentar. Así que vamos a orar. Orar para el inicio de esta serie, para que Dios bendiga este primer mensaje y todos los que vengan después. Padre, han sido semanas, Señor, preparando el corazón para esta serie. Especialmente el corazón, Señor. Para poder tener el corazón dispuesto para atesorar tu palabra y adentrarnos en este libro que no es breve, sino bastante extenso, que sabemos que nos va a llevar meses y meses y meses, pero con el deseo de sacar toda la riqueza, Señor, que hay en este maravilloso libro que es Génesis. Por eso te pido, Señor, que nos permitas adentrarnos en este libro con los ojos puestos en la Escritura, con el corazón dispuesto a aprender, con un corazón hambriento por recibir tu palabra, Señor, y sin ninguna distracción, Señor, que nada nos aparte la mirada un solo instante de lo que hoy tienes para nosotros. Permíteme, Señor, hoy exponer este primer pasaje al corazón de mis hermanos para que tú nos lleves a asombrarnos contigo y adorarte más cada día, Señor. Así que háblanos hoy como haces siempre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Una de las cosas que va a ser distinta en la serie de Génesis, y pediré que lo hagan a través del teléfono de la iglesia, es que algunos sermones que estaremos exponiendo en Génesis van a ser extensos en cuanto a la lectura. Algunos sermones comprenderán un capítulo entero o a veces hasta 2 capítulos. Y si yo me pusiera a leer los capítulos aquí, perderíamos muchos minutos solo en la lectura. Así que lo que haremos de diferente en la serie de Génesis es que los miércoles haré que se mande un mensaje en el grupo por donde dan los anuncios y los comunicados de la congregación para que aquellos que vayan a venir el jueves lean de antemano en casa los textos que yo voy a exponer, y así habiéndolo leído ustedes y teniéndolo fresco en mente, yo simplemente vendré y haré la exposición del tema central del pasaje. Así intentaremos, porque en una hora algunos serán difíciles y de esa manera adelantaremos trabajo. En este primer mensaje no va a ser así, y en el siguiente tampoco, y en el otro ya no lo sé. Pero en este primero no, porque en este primero son 2 versículos los que vamos a empezar en el día de hoy. Hoy arrancaremos con Génesis 1 y los versículos 1 y 2. Y dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.
Antes de entrar en la explicación de este pasaje en cuestión, me gustaría ver algunas cosas que yo creo que son importantes antes de, profundizar en estos dos versículos. En primer lugar, ¿quién escribió Génesis? El autor de Génesis. Pues al igual que todo el Pentateuco, al igual que el resto de los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis se le otorga a la autoría de Moisés, a excepción del último capítulo del Pentateuco, el último capítulo que aparece en Deuteronomio, por el hecho de que narra la muerte de Moisés. El resto del Pentateuco se le adjudica a Moisés. Ese último capítulo, algunos, la mayoría, consideran el último capítulo de Deuteronomio que le corresponde a Josué. Otros piensan que pudo ser Samuel, otros dicen que pudo ser Esdras, otros dicen que pudo ser un hijo de Aarón. Nosotros no sabemos. Pero todo el Pentateuco, y Génesis incluido, le corresponde a Moisés. No porque él lo firme, sino porque el resto de la Escritura apunta muchas veces al Pentateuco y dice que Moisés dijo, como está escrito en la ley de Moisés, como Moisés dijo, y siempre apunta al Pentateuco. Entonces, toda la Escritura, muchas citas del Nuevo Testamento, incluso muchas palabras citadas por el propio Señor Jesucristo, aluden a que Moisés fue el autor del Pentateuco, incluido Génesis. Por ejemplo, nosotros leemos en Juan capítulo 7 y el versículo 22 al principio esta frase: por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Es decir, el texto está diciendo que la circuncisión es antes de Moisés, no es de Moisés, es de los padres. Pero la circuncisión os la dio Moisés, os la dio a conocer Moisés. Y ahí nosotros pensamos, cuando vemos cosas como esta, o por ejemplo, en Hechos 15:1 leemos, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero nosotros sabemos que la circuncisión es antes de Moisés. Entonces, ¿por qué alude a Moisés en cuanto a la circuncisión? ¿Por qué dice que Moisés presenta la circuncisión? ¿Cuándo aparecen realmente las primeras referencias sobre la circuncisión? Pues podemos ir a Génesis, capítulo 17 y el versículo 10 y leer: este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Así que nosotros vemos eso no solo en esta referencia a Génesis, sino vemos a Jesús referenciando a Moisés en referencias a Éxodo, en referencias a Deuteronomio, y así nosotros entendemos que el autor de todo el Pentateuco, excepto el último capítulo, es el propio Moisés, y el autor de Génesis, por lo tanto, es el propio Moisés. Ahora, ¿por qué es tan importante Génesis? ¿Por qué de tantos libros que a lo mejor podrían ser más sencillos o más cortitos? ¿Por qué de tantos libros que quizá podían ser hasta más fáciles para la iglesia, más prácticos a la hora de entender temas doctrinales? ¿Por qué nos fuimos a adentrar en Génesis? ¿Por qué, a pesar de querer desplazarlo otro año y otro año, tarde o temprano, mi corazón dijo: Génesis es necesario, Génesis es importante? ¿Por qué Génesis es importante? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Porque cuando le preguntas a la gente ¿cuál es tu libro preferido?, muchas personas te dirán el Evangelio de Juan, otros te dirán a mí me encanta Romanos, otros te dirán a mí me encantan los Salmos. Normalmente los que dicen los Salmos son los que no leen la Biblia, porque los que no leen la Biblia lo único que leen es de vez en cuando un salmito. Entonces los que no leen mucha Biblia dicen mi libro preferido son los Salmos, o te dicen Proverbios, que lo cogen más como una lista de consejos. Pero poca gente te dice Génesis. Es más, normalmente la gente no apunta en sus libros preferidos al Antiguo Testamento. Y le sueles preguntar, oye, ¿por qué el Antiguo Testamento? O gente que yo conozco, gente que se ha leído 2 o 3 veces el Nuevo Testamento y todavía no se ha leído una completa del Antiguo. Y tú les preguntas, ¿pero por qué? Y te suelen decir cosas como, es que es difícil. Es que me cuesta entenderlo. Algunos son más sinceros y dicen, es que es un poco aburrido. Somos una generación muy superficial, una generación que queremos las cosas rápidas, una generación que queremos respuestas cortas, breves y en el momento.
Por eso mucha gente de las que me escribe a veces pidiendo consejería por correo electrónico no me escribe 2 veces. Porque cuando alguien me dice, tengo este asunto, ¿qué me recomienda? Léete este libro. Tengo esto, ¿qué me recomiendas? Ve esta prédica, ve esta serie de 4 prédicas. No, yo quería un mensajito de 3 líneas que me solucionara el problema. Pastor, ¿qué piensa de esto? Léete este material de 500 páginas. No, hombre, no. La gente que quiere, como los polluelos, abrir la boca y que venga mamá con el gusano triturado y solo escupa ahí dentro y comer lo que otro me dé y que haya preparado. Pero así no se aprende, hermanos. No se aprende solo con respuestas rápidas. Porque hoy puedes sacar 4 respuestas rápidas de algunos temas y mañana te has olvidado. Porque lo que escuchas rápido no atesoras profundamente. Pero lo que durante horas lees, estudias, investigas y analizas, eso queda grabado en el corazón. El Antiguo Testamento puede ser complicado. Complicado para la pereza. Complicado para quien no tiene ganas de leer despacio. Complicado para el que no tiene ganas de preguntarse muchas cosas. Pero el Antiguo Testamento es fundamental. ¿Por qué sabes tú que Jesús es el Mesías? ¿Por qué? Porque apareció por ahí diciendo que lo era. Han aparecido otros diciendo yo soy el Cristo. Es más, él dijo, van a venir otros diciendo yo soy el Cristo. No les hagáis caso. ¿Por qué a él sí? Pues solo, yo creo que lo más fundamental, más allá de sus muestras de poder, de su clara muestra de deidad, es el cumplimiento de las profecías. Sabemos que Jesús es el Cristo porque todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban del Cristo se cumplieron en él. Y eso entonces es necesario conocer esos aspectos del Antiguo Testamento. El propio Jesús un día con unos discípulos dice, y pasando por los salmos, la ley y los profetas, les decía todo lo que la Biblia decía de él, todo lo que las escrituras decían de él. O sea, Jesús le dice a sus discípulos, los salmos hablan de mí, la ley habla de mí, los profetas hablan de mí. ¿Saben lo que le está diciendo Jesús? Ahora ponte a leer los salmos, ponte a leer la ley, ponte a leer los profetas y encuéntrame. Mira si es importante el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento la persona que más lo cita es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesús. El Antiguo Testamento es importante y Génesis más. Y Génesis más. Yo te voy a hacer unas preguntas. ¿Cuál es el origen del universo? Porque hay un montón de respuestas a eso en nuestro tiempo, pero solo una es verdadera. ¿Cuándo y cómo aparecimos los seres humanos? Hay un montón de ideas sobre esto. Hay gente que cree que nos dejaron unos alienígenas que también dejaron las pirámides de Egipto. Hay gente que entre nosotros cree que hay reptilianos y seres híbridos y extraños. ¿Cuándo aparecimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuánta gente anda frustrada en este mundo? Me hace gracia porque el mundo se inventó frases como la crisis de los 40. ¿Qué es esa crisis sino alguien que ha vivido una gran parte de su vida y no sabe ni lo que ha hecho? Y cree que la ha perdido y que la ha malgastado y no le encuentra sentido y lo único que ha hecho es trabajar y ahora necesito comprarme un Porsche, divorciarme y vivir a los placeres porque la vida no puede ser solo esto. Y ahí se levantan filósofos y pensadores. El sentido de la vida es el amor. El sentido de la vida es el sufrir. El sentido de la vida es ayudar a otros. El sentido de la vida es que no tiene sentido. ¿Pero cuál es? Porque tiene uno. Tiene un sentido. Estamos llegando a Eclesiastés 12. Ahí Salomón lo va a decir muy claro. ¿Qué relación tenemos con la vida y la muerte? La eterna pregunta entre los seres humanos. ¿Qué pasa después de morir? Yo he visto un túnel. Yo fui a un sitio oscuro que olía a azufre. Yo vi una luz al final y voces angelicales que cantaban alrededor y volví del coma y... ¿Pero qué hay? Nadie lo recuerda. Nadie lo sabe. Algunos han vuelto y tampoco lo saben. Han escrito libros, han sido bestseller. Cada uno con su pensamiento. Pero ¿cuál es nuestra relación con la vida, la muerte y lo que hay después? ¿Qué pensamos del concepto de eternidad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las violaciones?
¿De dónde viene tanta corrupción, tanto dolor, tanto maltrato? El mundo tiene sus pensamientos, el mundo tiene sus teorías. Unos dicen todo es culpa del capitalismo, otros dicen todo es culpa del comunismo, unos dicen todo es culpa de la derecha, otros dicen todo es culpa de la izquierda. Aquí siempre es culpar a alguien, pero ¿cuál es el origen del sufrimiento? Génesis, ahí está. ¿Dónde se originó el concepto de familia? ¿Dónde empezó el concepto de familia? ¿Quién dio la primera? Toda la vida hemos creado con la idea de familia. ¿Quién inventó eso? ¿Surgió esporádicamente entre los monillos? Miramos a una manada de lobos y dijimos, ahí está el concepto de familia. ¿De dónde viene la idea de familia? La que toda la vida ha estado en medio de la humanidad. ¿De dónde salió esa idea? ¿Y la idea de pueblo? ¿Y la idea de nación? ¿De dónde vienen esas cosas? ¿De dónde vienen los principios que separan lo bueno y lo malo? ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene todo eso? Porque si tú te fijas, hay cosas y valores muy comunes en el mundo. Tú miras la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de España, la Constitución de Francia, y en cuanto a la muerte tienen un mismo pensamiento, al asesinato tienen un mismo pensamiento, a robar tienen un mismo pensamiento. Pero ¿de dónde nació ese concepto de lo moral? ¿De dónde nació ese concepto de lo bueno y de lo malo? Todo tiene un origen en el principio. Por eso Génesis es importante. Porque en Génesis está la creación perfecta, en Génesis está el primer pecado en la humanidad, en Génesis está el primer asesinato, en Génesis está, todo lo primero está ahí, los primeros valores, las primeras ideas, las primeras formaciones, los primeros conceptos, todo está ahí. Todo lo que hoy vivimos, creemos y entendemos tiene que partir de algo, una base, y la base es Génesis. Y yo quiero decir algunas cosas por las cuales Génesis también es importante. En primer lugar, los ojos del primer pueblo que se pusieron en el libro de Génesis fue el pueblo de Israel. Y debemos entender que Génesis era importante para ellos. ¿Por qué? Porque era un pueblo marcado por Egipto. ¿Recuerdan lo que dice Éxodo capítulo 12 y el versículo 40? El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. 430 años. Ojo, hemos dicho que el autor de Génesis es Moisés, pero Moisés no escribió Génesis estando en Egipto al ladito de Faraón. Moisés escribió después Génesis, como el resto del Pentateuco. ¿Por qué es tan importante Génesis para el pueblo de Israel? Ese pueblo había estado durante 430 años en Egipto. Ese pueblo había adquirido... ¿Tú crees que en 430 años no se te pega algo de sus dioses? ¿Tú crees que en 430 años no se te pega algo de su idioma? ¿Tú crees que en 430 años, cuántas generaciones pueden haber? ¿Tú no crees que se te pega algo de sus costumbres, de sus valores, de sus principios, de sus formas? ¿Tú no crees que puedes estar completamente contaminado 430 años viviendo en una misma cultura? Mira qué importante era para esa nación entender quién era su Dios, el único Dios verdadero. Sinclair Ferguson dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Cuando estas palabras se escribieron por primera vez, representaron un desafío para todas las religiones del mundo. Una paradita. Antes de que existiera el cristianismo, ya se adoraban a otros dioses. Ya habían otras religiones. El concepto de religión que nosotros tenemos nosotros tenemos un concepto de religión un poquito limitado a nuestro tiempo. Nosotros pensamos en religión y pensamos en cristianos, judíos, musulmanes y poco más. Pero debemos entender que en aquellos tiempos habían muchas religiones. Cuando estas palabras se escribieron por primera vez, representaron un desafío para todas las religiones del mundo. Hicieron un reclamo por el Dios de Israel, el Dios de la Biblia. Solo Él es Dios, Él solo es creador. Mira esa primera frase, en el contexto de Egipto y en el contexto que había alrededor de Israel, lo que puede significar.
en un montón de pueblos que adoran a falsos dioses, en un montón de pueblos que pueden estar adorando a un montón de deidades que dicen que han hecho todo, que dan fertilidad, que hacen crecer los campos, que mandan las lluvias. Llega esa frase contundente y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, solo uno y el creador de todas las cosas. Mira qué importante es en ese contexto cultural y en el nuestro también. Desde entonces han desafiado las filosofías y visiones del mundo de la humanidad y continúan haciéndolo hoy. Afirman sin reservas que el universo en el que vivimos no es un accidente, no es el resultado causal de la naturaleza o la evolución, es la obra del Dios viviente. Mira qué importante es esa primera frase. Mira que es importante esa primera frase, porque tu hijo va a una escuela, probablemente pública o privada, pero una escuela basada en esa cultura. Y a tu hijo, bien tempranito, le van a decir: en el principio hubo un boom. En el principio hubo una explosión, las cosas se alinearon, una pequeña molécula cayó al agua, era como un pequeño renacuajo, salió del agua, se le cayó la colita, empezó a andar a dos piernas, se puso en un árbol, se le salió pelo, bajó del árbol, se le cayó otra vez la colita, dijo: en vez de 4 patas voy a andar a 2, se le empezó a caer más pelo y venga por ahí. Mira si es importante esa primera frase de la Biblia, porque contradice lo que le van a enseñar al 99% de los niños que están en esta sala. Y cuando tu hijo venga con el libro de ciencias, con el libro de historia, y cuando tú le digas: ¿qué te han enseñado hoy en el colegio? No, me han hablado del Homo Australopithecus y del Homo sapiens no sapien tanto, y del Homo sapiens sapiens, y el neolítico y el paleolítico y el solítico y el... Tú le vas a mirar y vas a decir: alto, alto, alto. Todo eso te lo ha dicho la profesora, ¿vale? Ahora yo te digo la verdad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mamá, ¿y cuando haga el examen qué hago? Pues se lo vas a poner ahí y tú vas a llegar con un suspenso pero orgulloso. Va a ser el único suspenso que te tolero, hijo. Pero no mientas. No, por sacar un 10 no le vas a poner lo que la profe quiere oír. Aunque baje 2 puntos el examen y te hagan la pregunta de la evolución, tú le pones: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mira, has sacado un 8, podías sacar un 10. Un 8, pero este 8 sabe a gloria. Este 8 sabe a gloria, lo ven marcar. Porque eso es lo que creen la mayoría de nuestros familiares. Génesis es fundamental para nosotros. Es fundamental. Para el pueblo de Israel también. Porque Génesis apunta al que llamaban el Dios de vuestros padres. En Éxodo 3:15, Moisés dice: dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mi generación, de generación en generación. El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado. Israel, hay un solo Dios. No es Ra, no es Osiris, no es Isis. Es el Dios de vuestros padres, el que creó los cielos y la tierra. El único Dios verdadero. Por eso Génesis no era solo importante para nosotros, era importante para ellos también. Porque Génesis le enseñaba al pueblo de Israel, un pueblo que había estado más de 400 años en Egipto, un pueblo que había escuchado de muchos dioses, enseñó al pueblo de Israel que siempre tenían que tener los ojos puestos en un solo lugar. El Salmo 121, versos 1 y 2, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de Baal, mi socorro no viene de Asera, mi socorro no viene de un faraón, mi socorro no viene de una deidad babilónica, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Que hizo los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El salmista está diciendo: ese es mi Dios, mi Dios. Ese es mi Dios. ¿Y por qué Génesis es fundamental? Y el último detalle que quiero mencionar antes de entrar en el pasaje. ¿Por qué estamos hoy aquí, hermanos? ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque este jueves has venido esta tarde aquí, saliendo del trabajo, cansado, a veces de lejos, sabiendo que vamos a sudar con pullastras, fatal. ¿Por qué? Porque había estudio, vale, pero ¿por qué has venido a un estudio bíblico en una iglesia?
Has nacido de nuevo, ¿no? Eres creyente. Te llamas cristiano. A mucha honra. Un discípulo de Cristo. Muy bien. ¿Dónde empezó todo? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Génesis tiene el primer anuncio del evangelio. Pastor, estamos aquí porque Satanás ha sido derrotado. Estamos aquí porque hemos sido librados de la esclavitud al pecado. Estamos aquí porque el pecado de Adán finalmente en nosotros ha sido redimido. Y ya no estamos en Adán y estamos en Cristo. ¿Y cuándo se anunció esa promesa? Génesis 3:15. No hay que irse a Juan 3:16 para ver el evangelio. Hay que leer Génesis 3:15 y ahí está el primer anuncio. Mira si Génesis es importante. Todo lo que entendemos de la vida y la base de nuestra salvación, todo nace de Génesis. Ahí empezó todo. Y como le decía un hermano, que nadie espere que en esta clase me ponga a hablar de los dinosaurios. Porque algunos estarán frotando las manos, que guay, hablaremos de dinosaurios. Mira, yo hago un trato con vosotros. Si mientras voy predicando Génesis me aparece un Tyrannosaurus Rex, yo hablo de él. Si mientras yo voy predicando Génesis aparece un Velociraptor, un Diplodocus, yo me pongo a hablar de ellos. Pero yo solo voy a hablar de lo que esté ahí. Si no me aparecen los dinosaurios, yo no voy a dedicar un jueves a hablar de los dinosaurios, de cómo se extinguieron, porque entonces voy a dar una clase de ciencia y no voy a dar referencias bíblicas. Y mi trabajo es predicar las Escrituras. Con esto no estoy diciendo que no estudiéis sobre el tema. Hay muchas fuentes, hay muchas investigaciones, hay muchas cosas muy edificantes, pero aquí mi deber es predicar las Escrituras. Predicar las Escrituras. Y es lo que vamos a hacer en Génesis. Así que vamos al principio. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y vamos a ver lo que hoy nos enseñan estos dos maravillosos versículos. El primero dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué verdades encontramos en este primer versículo? ¿Qué verdades podemos encontrar en un versículo tan breve? Lo primero que encontramos es que Dios es antes de la creación. Porque si Dios creó todas las cosas, Dios es antes de lo creado. Tenemos un Dios eterno. Dios no tiene principio. Dios es antes de todo lo creado y Dios siempre ha sido, porque Dios es eterno. El mundo ha sido creado, el universo tiene un tiempo, la tierra tiene una edad, pero Dios no tiene edad. No tiene edad. Dios es antes de la creación. Porque si yo fabrico un castillo de arena, el que fabrica el castillo de arena existía antes que el castillo de arena. Si yo construyo un coche, Henry Ford estaba antes que los Ford. El fabricante va antes de lo fabricado y el creador va antes de la creación. Lo primero que encierra este versículo tan sencillo como en el principio creó Dios los cielos y la tierra es que Dios es antes de todas las cosas. Dios es antes de todas las cosas. El Salmo 89, verso 11 dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay. Tú lo fundaste. Tú lo fundaste. Cuando una empresa es fundada, empieza con el fundador. Él fundó toda la creación. Él fundó todas las cosas. Los cielos le pertenecen. La tierra le pertenece. El mundo le pertenece. Todo lo que en él hay le pertenece. No importa que el mundo por ahí grite no creo en Dios. Le pertenecen. No, hay un montón de gente que dice: a mí Dios me da igual. Viven por su misericordia. Le pertenece su vida. Si Dios quiere, hoy mañana no despiertan. Cuando nosotros decimos que el mundo y todo lo que en él hay le pertenece a Dios, no significa que todo se agrada en Dios. No significa que todos buscan a Dios. Significa que Él es dueño de todas las cosas. Él es Señor sobre toda la creación, incluso sobre la creación rebelde.
incluso sobre la creación que le niega, pero Él es dueño de todas las cosas. Todo es suyo. El Salmo 90, verso 2 dice: antes de que los montes fueran engendrados, antes de que naciera la tierra, antes de que naciera el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Más claro no se puede decir. Antes de que existiera la primera luz, antes de que existiera la primera estrella, antes de que apareciera el primer monte, el primer río, el primer animal, antes de cualquier cosa, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios y no hay otro. En segundo lugar, cuando nosotros vemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra y miramos a nuestro Dios y conocemos sus atributos y conocemos cómo Dios es y cómo Dios actúa y cómo Dios obra, otra realidad que nosotros debemos recordar es que Dios es un creador con propósito. Dios es un creador con propósito. Isaías capítulo 46 y el versículo 10 dice así el profeta Isaías: que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Es interesante, yo amo estas expresiones porque me dan mucha seguridad en la vida. El profeta Isaías dice que Dios declara el fin desde el principio. Dios declara el fin desde el principio y dice, y lo que desde la antigüedad, y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Es decir, desde la antigüedad, lo que ni siquiera ha aparecido todavía, Dios ya lo declara. Dios ya conoce el fin. ¿Por qué tenemos la revelación completa? ¿Por qué tenemos el fin de todas las cosas si todavía no han pasado? Pues Dios ya sabe cómo va a ser. Imagínate un libro maravilloso como este, que contiene profecías que personas recibieron y no se habían cumplido, y vieron algunos con sus propios ojos cómo iban pasando, y estarán 400 años allí, y 40 años allí, y después de esto pasará esto, y después de esto pasará esto, y la gente viviendo esas cosas, y diciendo, y el Cristo vendrá así, y nacerá en tal lugar, y una virgen dará luz, y todo pasando. Y Satanás, imagínatelo por ahí rondando y él recordando Génesis 3:15. Te va a aplastar la cabeza. ¿Tú te imaginas lo frustrante que debe ser para el diablo? ¿Y yo para qué me esfuerzo si me van a reventar la cabeza? Es que el diablo tiene que ser frustrante. Es como salir a jugar un partido y que alguien te diga en el oído, vais a perder 12-1. Pues pagues algo al campo. ¿Para qué vamos? Satanás ahí trabajando duro. Yo no sé si en el fondo pensando, igual yo desmonto eso. Igual parece que se le olvida por momentos que fue expulsado del cielo, que no tiene nada que hacer contra Dios. Y tal como el Señor fue diciendo, las cosas fueron hechas. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué te va a dar miedo el futuro? ¿Saben por qué yo descanso en el mañana? Porque sea lo que sea que venga, Dios ya lo ha escrito. Dios ya lo sabe. Él declara el fin desde el principio. Miren, yo no puedo ir contra los decretos de Dios. Yo no puedo ponerme terco y cabezón diciendo, no, voy a hacer lo que yo quiera y al final cambio. Dios ha dicho derecha, pero yo al final iré izquierda. Mira, puede ser con un torbellino, un terremoto, un infarto, un cáncer, pero Dios te manda a la derecha. Si Dios dijo derecha, es derecha. Si Dios dijo derecha, es derecha. Y va a ser derecha. Y va a ser derecha. Si Dios dijo torcido, es torcido. ¿Sabes cuál es mi esperanza? Por mi mamá, por mi papá, por mi hermana, por los que amo, que si Dios ha dicho salvos, serán salvos. Su corazón es duro, como lo era el mío. No quieren a Cristo, como yo tampoco. Pero si Dios dijo, vosotros me vais a amar porque yo os amé primero. Vosotros no me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros. Esa es mi confianza. ¿Por qué tan abrumado voy a estar por el futuro que está en las manos del Señor?
Sí, yo puedo tener miedo si creyera que el futuro depende de mí. Yo puedo tener miedo si creyera que el futuro está en manos de alguien que pierde el control de las cosas. Pero el creador del universo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, gobierna mi vida. ¿Por qué no voy a descansar? Que no se estén dando las cosas como a mí me parecen que serían mejor no significa que no se estén dando de la manera de Dios. Yo voy a descansar, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque no me resulte a mí nada agradable. Pero lo es. Dios creó todo con propósito. Y déjame decirte algo. No malgastes tu vida, porque Dios también te hizo con propósito. Esto no es una charla motivacional. Es que Dios no pierde tiempo. Dios todo lo que hace, lo hace por algo. Dios es perfecto, su sabiduría es perfecta. Por lo tanto, todo lo que sale de Él es perfecto y sabio. Es más, la sabiduría de Dios, la sabiduría del Creador es tan eterna como el Creador. Mira lo que dice Proverbios capítulo 8, versículos 22 y 23. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Mira lo que dice, está hablando la sabiduría, es un poema. Y la sabiduría nos está diciendo algo. Y mira que nos dice, el Señor me poseyó antes de sus obras de tiempos pasados. Desde los orígenes de la tierra. Lo que está diciendo la sabiduría es que el mundo fue creado por Dios. Dios es eterno. Y Dios es sabio, por lo tanto la sabiduría es eterna. La sabiduría es eterna. Y un Dios sabio creó todo con sabiduría. ¿Por qué no descansar en ese creador? ¿Por qué no dormir tranquilos sabiendo que Él gobierna nuestra vida? Eso no es tumbarse en una hamaca y no hacer nada. Eso no es no esforzarse, eso no es no trabajar duro, pero descansar, que al final se cumplirán los propósitos de Dios, porque Él declara el fin desde el principio. Y Él dice, mi propósito será establecido, lo que yo digo, haré. Nadie va a operar contra Dios. Nadie puede impedir su voluntad, nadie puede frenar su mano, nadie puede impedir sus propósitos. Nadie puede hacer que Dios no cumpla sus decretos. El principio nos enseña otra cosa también. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es un creador, pero un creador de una obra completa. De una obra completa. En Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 11 leemos lo siguiente: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios creó ¿cuántas cosas? Dios no creó algunas cosas, Dios no soltó 4 cosas por ahí y el resto se fue formando. Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas. Obviamente sí, hay cosas que han estado sujetos a cambio. Hemos visto moverse mares, hemos visto trasladarse montañas, hemos visto erosionarse montes, el clima y las cosas que han ido sucediendo. Piensen que ha habido hasta un diluvio por el camino. Pero Dios creó todas las cosas. Absolutamente todo lo creó Dios. Hermano, nosotros vemos eso y a veces solo pensamos, está bien, Dios creó todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Saben cuál era el orgullo? Y lo digo, pero en un tono que no quiero sonar pecaminoso. El orgullo de las personas antiguamente era el Dios al que servían. Pues mi Dios esto, pues mi Dios aquello. ¿Ven el conflicto que tiene en una ocasión Elías con los profetas de Baal? Era como un pique de dioses. Tu Dios contra mi Dios. Cada uno estaba más feliz de representar a su Dios. Cada uno estaba más honrado de decir, mi Dios es el más fuerte, mi Dios es el verdadero, mi Dios es el grande. Y ahora yo te digo una cosa, ¿cuál fue la actitud del profeta Elías con ellos? ¿Cómo actuaron los falsos profetas? Yo por lo que leo, desesperados, gritando, hasta cortándose. Que corra la sangre a ver si nuestro Dios hace algo.
Y sabes la actuación de Elías. Yo no sé si sería lo más correcto, pero habla mucho de su Dios. Porque Elías los mira y les hace preguntas. ¿Y no se habrán ido de vacaciones? Igual están un poquito mal del oído, gritad un poco más fuerte, cortaos un poquito más, que a lo mejor con 2 gotitas más de sangre actúan. Esa era la actitud de Elías. A mí me llega ahora un hechicero aquí en medio de la iglesia, un brujo con un pollo negro. Yo voy a invocar a mis demonios, tú invoca a tu Dios. Estoy seguro que muchos de la iglesia estarían nerviosos, agobiados. ¿Qué va a pasar? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Y por qué ese agobio? ¿Por qué? Porque no habéis tomado la importancia de ese versículo, de quién es nuestro Dios. No, pues habría que mirar al brujo y decirle, un pollo solo, tráete 3 o 4 y no vaya a ser que tus espíritus no reaccionen rápido. Y no quieres un elefantito que a lo mejor con un animal más grande funciona. No puedes. ¿Quién nos va a hacer? Un falso Dios, un espíritu maligno contra el Dios que hizo los cielos y la tierra. La iglesia se ha vuelto cobarde porque la iglesia ha perdido de vista quién es su Dios. A la iglesia se le está dando una papilla muy suavecita de Dios te va a dar todo, toma dinero, toma bendiciones, toma promesas. Y a la iglesia ya no se le habla de quién es Dios. Cuando le preguntas a la gente, oye, ¿cómo es tu Dios? Lo único que saben decir es Dios es amor. Dios es bueno. Dios es misericordioso. No, nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Nuestro Dios abarca toda la creación con su gloria, hizo los cielos y la tierra, gobierna todo desde su trono, es plenamente soberano, plenamente Dios, plenamente Señor, dueño de todo lo creado. Nuestro corazón late por Él, sostiene el universo con una mano y con la otra mi vida sin ningún tipo de problema. Cuando la tierra tiembla es porque Él quiere que tiemble, y cuando truenan los cielos, Él ni se inmuta. Porque si Él silba, los truenos se calman. Si Él silba, el mundo se apacigua y las tormentas se apagan. Ese es mi Dios. Yo voy a tener miedo de un político, de las leyes. Ay, pastor, ¿cómo cambian los tiempos? ¿Y qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Claro, si no lo conoces, si no hablas con Él, si no te relacionas con Él, si no pasas tiempo con Él, si no caminas con Él. Ay, pastor, ya no hay hombres como los de antes, como Elías, como Abraham, como Moisés. Esos hombres no eran los más inteligentes. Esos hombres no eran los más eruditos. Esos hombres ni siquiera habían conocido personalmente a Jesús. Esos hombres no tenían tanta Biblia como nosotros tenemos. Algunos de ellos solo tuvieron el Pentateuco. No tuvieron ni a los profetas, ni los salmos para darles ánimo y esperanza. Pero a esos hombres les bastó con tener Génesis 1:1. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. Ese es nuestro Dios. Y va conmigo de la mano. ¿Quién se mete con este pueblo? Cuando uno sabe quién es su Dios, no tiene miedo de las leyes, no tiene miedo de las autoridades, no tiene miedo de los gobiernos, no tiene miedo de la persecución. Pero la iglesia ya no sabe quién es su Dios. ¿Sabes por qué hay mundanismo en la iglesia? Porque no conocemos a Dios. Porque la iglesia hoy cree que es un señor de barba blanca, viejito, que lo perdona todo, que mira siempre al otro lado y que te va protegiendo y dando dinero, casa, coche, riquezas y salud. Oh, hermanos, qué falta nos hace. Qué falta nos hace conocer a Dios. Qué falta nos hace saber que el que desprecias cuando te levantas en medio del sermón porque te agobias o no quieres prestar atención o te pones a charlar con el de al lado, es el que inundó el mundo. Es el que está hablando. Y tú le estás diciendo, no tengo ganas de escucharte. Es el que inundó el mundo y arrasó, no con violadores y asesinos. En esa inundación, en ese diluvio, arrasó con niños. Arrasó con embarazadas, arrasó con ancianos y en un momento arrasó con toda la humanidad, menos los que quiso por compasión, gracia y misericordia dejar con vida. Ese es Dios. Ese es Dios. El Dios que saca a un pueblo de Egipto como te ha sacado a ti del mundo. Pero que ese pueblo tenía dura cerviz y decidió hacer algo antes de llegar a la tierra prometida.
es abrir el desierto y tragárselos a todos. Ese es Dios. Ese es Dios. Ay, pero, hermano, yo no sé si algunos de vosotros pensáis que Dios conoció a Jesús y se convirtió. Porque algunos hablan de Dios como si hubiera conocido a Cristo y hubiera nacido de nuevo y ahora ya no fuera malo y ahora fuera amor. No, hermano. No. No, porque, pastor, mira ahora cómo es Dios. No se parece al del Antiguo Testamento. Hermano, si tú no has entendido entonces la cruz. Tú no has entendido. La cruz es peor que el diluvio. Porque en el diluvio no había un justo. Y en la cruz estaba el único justo. En el diluvio nadie merecía vivir. Ni siquiera Noé. Ni siquiera su familia. Pero el de la cruz merecía todas las bendiciones. En el diluvio nadie pudo protestar. El de la cruz podía haberse quejado. En el diluvio solo eran humanos pecadores. En la cruz estaba el Hijo de Dios. Humillado, escupido, insultado, blasfemado, abandonado, desamparado, traicionado, vendido, golpeado, abofeteado, humillado hasta más no poder, colgado allí con los viles pecadores, como el peor de los malhechores. Y cuando todo el mundo pensaría que ese buen Dios diría, ahora saco a mi hijo de la cruz, me lo llevo abajo, le doy un abrazo y mato a todos los malos, la ira de Dios cae sobre él. Cuando todo nuestro pecado cae sobre sus hombros, el castigo de Dios cae sobre él y quebranta a su único hijo, a su hijo unigénito. Ese es Dios. Ese es Dios. Es el Dios que cuando unos muchachuelos quisieron dar un culto improvisado y decir, ¿por qué no hacemos algo moderno en el culto esta vez? Vamos a hacer con un incienso algo más chulo. Que papá hace un culto religioso y aburrido como los de toda la vida. Vamos a hacer un culto diferente, que los tiempos han cambiado. Nosotros somos la próxima generación. Y en cuanto encienden eso, y Dios los mira y tú dices, oye, pero si solo improvisaron, tampoco han matado un becerro, tampoco han insultado ni blasfemado, solamente han encendido un inciencillo. Dios los mata. Y cuando el padre de los muchachos llega, ni una queja. Solo una frase se le dice, como santo me vais a tratar. Ya está. Un profeta como Isaías llega y de golpe tiene una imagen de Dios, porque todo el mundo va contando revelaciones, sueños y cosas que ha visto. Pues Isaías también cuenta una. Vio al Señor sentado en su alto y sublime trono y seres celestiales que estaban ahí adorándolo en majestad y cantando santo, santo, santo. Es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y todo el mundo cuando ve eso lo contaría como un testimonio en la iglesia contento. Estaría diciendo, he visto un ángel, he visto a Dios, he visto esto, he tenido una visión. Isaías cayó postrado y solo dijo, ay de mí pecador. Porque soy un hombre impío, de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de inmundos labios. Y mis ojos han visto al Creador. Esa gente conocía a Dios. Por eso esa gente actuaba con fe. Por eso esa gente era valiente. Por eso esa gente andaba en santidad. Tenía miedo del pecado. Porque esa gente sabía en qué Dios ha creído. En el Dios que dijo, haya luz, como veremos la semana que viene. Y hubo luz. En el Dios que si quiere, ahí va a haber un bebé, lo pone. Ese lo mato, lo mata. Si quiero sanar, sano. Si quiero que hoy mañana no te despiertes, tú no te despiertas. Ah, pero tengo 23 años y toda la vida por delante. Si yo mañana quiero que te dé un ictus, te da un ictus. Si yo quiero que mañana tus ojos ya no vuelvan a abrirse, no se abren.
Si quiero que hoy tu corazón lata por última vez, lo quiero, así lo haré. Yo soy el Señor. La iglesia debe empezar a tener una imagen más clara de Dios. Del Dios que está por encima de todo, por encima de la creación. Nehemías 9:6 dice, solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Ese es nuestro Dios. El que hizo en el principio los cielos y la tierra. Y voy rápidamente al segundo versículo. Pues no sé cuánto vamos a tardar en 50 capítulos, hermanos. No sé yo cómo pinta esto. Génesis 1:2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Cuando nosotros vemos el inicio de la creación, lo primero que vemos en Génesis 1:2 es una tierra sin orden y vacía. Ojo, sin orden y vacía, yo no sé por qué la gente lo traduce a un caos, como un mundo apocalíptico destrozado y patas arriba, humo, fuego. No, solo dice que era una tierra sin nada y nada ordenado encima de ella. El texto original alude a eso, una tierra que no tenía nada y que no había nada ordenado encima de ello. Obviamente luego vamos a ver la creación poniéndose ahí y en orden. Pero ¿por qué digo esto? Porque hay una teoría que ha crecido mucho, sobre todo en los últimos años. Se llama la teoría de la brecha. La teoría de la brecha no entiende tanto como que la tierra estaba sin orden y vacía, sino que la teoría de la brecha se agarra mucho a que la tierra llegó a estar sin orden y vacía. Porque la teoría de la brecha se le llama así por el hecho de que ellos consideran que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 pasó algo. Te voy a dar algunos datos. Esta teoría empezó a crecer, sobre todo a partir de 1814, donde Thomas Chalmers, era un pastor de la Iglesia Libre de Escocia, empezó a promover estas ideas. Según ellos, Génesis 1:1 sucedió hace millones, algunos billones de años. ¿Y por qué millones y billones de años? Porque esta teoría lo único que intenta hacer es conciliar la edad de la Tierra con los hallazgos científicos. Y si la ciencia dice que el universo tiene millones de años, pues ahora dicen que Génesis 1:1 tiene millones de años. Pero como cada año que pasa la ciencia se inventa una fecha diferente, esta teoría también se va modificando. Porque para ellos Génesis 1:1 tiene lo que la ciencia diga que tiene, millones o billones de años. Según ellos, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay una brecha inmensa de tiempo. Y ahí viene lo raro. Algunos de ellos, y digo algunos, no todos, sugieren que en Génesis 1:1 habían plantas, habían animales que en ese lapso de tiempo con lo que pasó se perdieron. Incluso, y hay un reconocido pastor mexicano, si no me equivoco, ha enseñado esto y tiene este pensamiento, consideran algunos que había generaciones pre-adámicas. Algunos de los que sostienen esta teoría piensan que antes de Adán y Eva hubo alguien más. Por eso se inventan cosas como una tal Lilith y algunos hombres antes de Adán. ¿Qué piensan ellos? Por ejemplo, hay Biblias de estudio muy famosas que apoyan esta teoría y Biblias que yo no recomiendo. Por ejemplo, la Biblia de estudio Scofield sugiere que los fósiles encontrados por los arqueólogos que dicen datar de millones de años pertenecen a esa primera creación primitiva de Génesis 1. De Génesis 1:1, perdón. La otra Biblia, la Biblia de referencia Dake, afirma que cuando aceptemos la teoría de la brecha, entonces conseguiremos conciliar la Biblia con la ciencia. Ahí tú ves cuál es el esfuerzo de los autores. Conciliar la Biblia con la ciencia. ¿En qué momento de la historia la religión ha tenido que mirar a la ciencia y decir, tenemos que convencerles?
cuando toda la vida la ciencia miró a la religión y se informaba. Porque toda la vida arqueólogos han usado la Biblia para sus investigaciones. Toda la Biblia, astrólogos, astrónomos, han usado la Biblia para sus pensamientos. Toda la vida. Pero ahora nos están queriendo hacer el lío pensando, vosotros sois los tontos, ellos son los listos que van avanzando en sus descubrimientos, así que ahora todo lo que vayan descubriendo, coged algún texto y adaptarlo. Porque si no vais contra la ciencia. No es así. Yo no tengo que tomar la Biblia, tomar la ciencia y decir, ¿cómo las concilio? Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es decir, así dice el Señor. Pero como no conocemos a Dios, yo quiero leer una frase, un comentario de Weston Field que resume así los eventos que supuestamente ocurrieron entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Mira lo que dice. Y seguro que has escuchado esto. En el lejano pasado, sin fecha, Dios creó un cielo perfecto y una tierra perfecta. Satanás era el gobernante de la tierra que estaba poblada por una raza de hombres sin ningún alma. Eventualmente, Satanás, que vivía en un jardín del Edén compuesto de minerales, ellos aluden a Ezequiel 28, se rebeló deseando llegar a ser como Dios, Isaías 14. Debido a la caída de Satanás, el pecado entró en el universo y trajo a la tierra el juicio de Dios en forma de diluvio, un prediluvio al que conocemos más adelante, que es lo que dejó la tierra sin orden y vacía en Génesis 1.2. Y luego una era de hielo global cuando la luz y el calor del sol se eliminaron de alguna manera. Todos los fósiles de plantas, animales y humanos en la tierra hoy datan de este diluvio de Lucifer. Y no tienen ninguna relación genética con las plantas, animales y fósiles que viven en la tierra hoy. Ole, ole. Esto es complejo, pero la historia que a ti te han contado de que Génesis 1.1 y Génesis 1.2, lo que pasó por medio es que el destierro de Satanás golpeó la tierra y lo dejó sin orden y vacía, eso mucho lo traéis de fábrica. Pero ¿dónde dice que ahí pasó eso? La Biblia dice que Dios expulsó a Satanás. Sí, pero ¿dónde dice que lo expulsó ahí, lo puso contra la tierra, dejó la tierra hecha polvo? ¿Dónde dice eso? Sí, que lo expulsó, sí. Sí, que se quiso elevar a la estatura de Dios, sí. Pero ¿dónde pone lo otro? No, lo otro es el intento de conciliar la fecha de los hallazgos con la Biblia. Y tenemos que ver, pues mira, la única teoría es que Satanás, al ser expulsado, golpeara tan fuerte a la tierra que eso dejara la tierra sin orden y vacía. Según ellos, un cataclismo provocado por el lanzamiento de Satanás a la tierra dejó la tierra sin forma y vacía. Pero entonces, según esta teoría, Génesis 1.3 en adelante no es la creación, es la recreación. Yo no veo, a la luz de la Escritura y la interpretación bíblica, que eso sea posible. Primero, ¿qué trajo el mal al mundo? Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Si la Biblia dice que lo que trajo la maldición al mundo fue el pecado de Adán, amén y punto. No hay que inventar algo antes de Adán. No es que Pablo no contemplaba a Satanás y lo que pasó en Génesis 1.1. No, la entrada del mal en el mundo fue a través del pecado de Adán. Punto. No hay más. Eso ya niega el hecho de que la maldición de este mundo y el mal en esta tierra fuera provocado por el diablo, por su expulsión. Ojo, y los que dentro de esa teoría de la brecha sostienen una generación preadámica, ¿qué hacemos con 1 Corintios 15:45? Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. ¿Cómo habla de Adán? El primer hombre. ¿Qué te dice la gente de esta teoría? Claro, pero es que Pablo con lo que está diciendo a los corintios tampoco está contemplando lo que había antes de Adán. A ver, cuando vas a justificar un pensamiento, una doctrina, una enseñanza con, es que Pablo no hablaba de eso, es que Pablo no contemplaba eso, es que no está en la Biblia.
No está en la Biblia. En la Biblia dice que el primer hombre creado fue Adán. No que en Génesis 1:1 había más gente y que luego se explotaron o murieron o hubo un cataclisma y a partir de ahí Dios hizo más gente. No dice eso la Escritura. Además, cuando nosotros vemos la imagen que hace Pablo entre Adán y Cristo, el representante de la humanidad es Adán. Es Adán. Para aquellos que están sin Cristo, la Biblia dice que están en Adán. Si había alguien antes de Adán, ¿por qué Dios usaría a una segunda creación como representante de toda la humanidad? ¿Por qué Dios no nos diría, bueno, el primero no cuenta porque el primero estaba bien? Lo que pasa es que cuando cayó Satanás la lió mucho y se fueron todos. ¿De dónde sacan eso? Pues supongo que de teorías como los que hicieron que en la película de Noé las piedras hablaran y cosas así. Hermano, cuando tú escuches a un predicador que te está contando una historia rara, más parecida a una película de Hollywood, y no hay mucha Biblia por medio, o Biblia sencilla de entender, apaga el ordenador o apaga la tele y no escuchen más. Hay gente que considera que la Biblia es muy difícil. Pero yo te voy a hacer una pregunta sencilla. Tú puedes decir, yo no sé mucho, no me hagas preguntas. Ya verás cómo esta la sabes. Cuando Pablo dice, el primer hombre Adán, ¿qué entiendes tú? Me da igual que no tengas un máster en teología, ¿eh? El primer hombre Adán, ¿qué entiendes? El primer hombre Adán. Si tú lees a Pablo y dice, porque el pecado entró en el mundo por un hombre, y yo te pregunto, según la Biblia, ¿cómo llegó el mal al mundo? ¿Qué entiendes tú? Hermano, cuando te viene alguien y te dice, pero entre esto y esto puedo pasar esto, porque hay algo que la Biblia no revela, pero lo tenemos que casar entre... La Biblia no es compleja en los temas importantes. ¿Sabes en qué temas puede ser difícil la Biblia? En temas que no afectan a la salvación y no son tan fundamentales. Nos podemos pelear en asuntos como el orden exacto del fin de los tiempos. Pero en cuanto a Dios, la creación, el Evangelio, Cristo, es sencillo. Porque yo le puedo preguntar a gente, ¿cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Mira qué fácil lo dice Dios. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Además te dice que se encarnó. Mira las cosas sencillas. Es que hay religiones que dicen que Jesús no es Dios. Mira qué sencillo te lo dice Dios. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ya está. En lo importante, Dios no ha hecho nada complejo. El deseo de Dios no es confundir a muchos, dar la revelación a 3 o 4 eruditos y que ellos lleguen con su Biblia haciendo los guías del pueblo. No. El deseo es uno. Porque el Espíritu Santo os guiará en toda la verdad. El deseo de Dios es que tú mismo, leyendo la Escritura, por la guía del Espíritu Santo, puedas comprender lo que Dios ha dado a conocer. Cuidado con los que aparecen con cosas nuevas y extrañas. Cuidado con eso. Cuando nosotros leemos que la tierra era sin orden y vacía, ¿no es la primera vez que leemos eso? No es la primera vez, sí, pero no es la única, quiero decir. En Jeremías capítulo 4 y el versículo 23 dice, miré a la tierra y he aquí que estaba sin orden y vacía, y a los cielos y no tenían luz. Es una expresión que ha aparecido más veces en la Escritura y siempre refleja lo mismo. Algo sin contenido, algo sin orden, algo sin vida. Así que lo que el texto nos enseña, es que la tierra estaba vacía. Al principio. En Isaías capítulo 45 y el versículo 18 leemos así. Porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo y la estableció. Y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. ¿Ves? Nosotros en el principio vemos la tierra sin orden y vacía. Sin orden y vacía. Vemos que no hay luz, vemos que las tinieblas están ahí cubriendo los abismos. Pero Isaías nos recuerda algo precioso. Isaías nos recuerda que ese no era el propósito de Dios. Por eso el texto no acaba en Génesis 1:2. El Señor no hizo la tierra en un lugar desolado. Él la formó para ser habitada. Así que nosotros
hoy, en este pasaje, terminamos viendo la tierra así, sin orden y vacía, sin orden y vacía. Luego vamos a empezar a ver a Dios actuar encima de esa tierra. Pero ese versículo que hemos leído nos enseña también algo fundamental. Porque en ese versículo de Génesis 1:2 nos dice que alguien estaba sobre la faz de las aguas. Que alguien se movía sobre la superficie de las aguas. Y digo alguien, porque para los testigos de Jehová es algo, para algunas falsas religiones es algo. Pero el Espíritu estaba en el principio. Y mira qué maravilloso lo que cita Job, capítulo 26 y el versículo 13. Job dice, con su soplo se limpian los cielos. Ese texto en castellano no tiene tanta fuerza y profundidad como el original en hebreo. Porque cuando Job usa con su soplo, esa expresión, su soplo, es otra expresión que muchas veces la misma palabra es utilizada para referirse al Espíritu de Dios, con su espíritu, con su aliento. Y lo que Job está diciendo en el original en hebreo es que Dios con su espíritu hace obra sobre los cielos. Algo que nos enseña este texto es que Dios creó los cielos y la tierra y el Espíritu Santo también estaba en la creación. Tenemos a Dios el Padre en la creación, tenemos al Espíritu de Dios en la creación. Y no nos está hablando de lo mismo, nos está hablando de Dios creó los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La Biblia obviamente va a citar una cosa, Dios es uno. Pero aquí ya estamos viendo una diferenciación clara de personas. Y digo personas y no manifestaciones, como dicen los Jesús solo. Que dicen, sí, Dios se manifestó como Hijo, Dios se manifestó como Espíritu Santo y Dios se manifestó como Padre. No, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Dios no se manifestó de tres maneras. Y para mí es tan sencillo como ver a Jesús hablando en la cruz con el Padre. ¿Cómo puede ser la misma persona manifestada de maneras diferentes? Y entonces, ¿con quién está hablando Jesús? Dios el Hijo está hablando con Dios el Padre. Es sencillo, dentro de toda su complejidad. Pero cuando los martes terminemos con tiempo el tema de la santificación, pero trataremos el tema de la Trinidad, que es muy importante. Pero recordemos algo, el Espíritu da vida. Salmo 104, versículos 29 y 30 dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento y expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu y son creados. Mira cómo usa el salmista la expresión espíritu con creado. El salmista está otorgando al Espíritu Santo una obra de creación. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Así que el Espíritu Santo de Dios está en la creación. Es el espíritu que da vida, es un espíritu con poder para crear. Y nos dice el texto que el espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. La palabra original para se movía es más como cubrir. Y la ilustración más parecida es la de es la de un ave que cubre a sus polluelos. Esa es la palabra original. Mira lo que sale en Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 11. Como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos. ¿Ves esa expresión que revolotea sobre sus polluelos? La palabra revolotea ahí. La palabra revolotea cuando dice extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. Eso que está expresando ahí, que hace ese águila sobre los polluelos, es la misma expresión que aparece en Génesis 1:2 cuando dice que el Espíritu cubría la superficie de las aguas. ¿Y sabes qué nos enseña eso? Que la tierra podía estar vacía, podía estar sin forma, las tinieblas podrían cubrir el abismo, pero Dios seguía por encima.
Tenemos un Dios que gobierna sobre la luz, pero también un Dios que gobierna sobre el desorden, sobre las tinieblas, sobre lo que no está bien. Dios no solo gobierna sobre lo bonito, Dios gobierna sobre todas las cosas. El Salmo 66, versos 7 al 9 dice: Él domina con su poder para siempre. Sus ojos velan sobre las naciones. No se enaltezcan los rebeldes. Bendecid, oh pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien nos guarda con vida y no permite que nuestros pies resbalen. Así que, hermanos, ese es tu Dios. Al Dios al que oras es este Dios. El que creó todas las cosas, el que gobierna todas las cosas, el que tiene poder para hacer todo, sustentar todo, dar vida a todo. Ese es tu Dios. Ese es al que llamas Padre por medio de Jesucristo. ¿Qué miedo puede llegar a tu corazón? ¿Qué preocupación puede ser tan grande para pensar que a ese Dios se le puede escapar algo de control? Pero antes de finalizar y orar, yo quería añadir una cosita solo a la clase de hoy. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego hemos visto el Espíritu Santo que se movía sobre las aguas. Tenemos al Padre y tenemos al Espíritu Santo. Pero si nosotros leemos Juan 1, del 1 al 3, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y quién es Él? En el principio estaba el Padre, en el principio estaba el Hijo, y en el principio estaba el Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso es ver a Dios creando todas las cosas, al Hijo en la creación y al Espíritu Santo en la creación. ¿Y por qué la creación es tan importante? Lo más importante en tu vida, ¿qué es? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Hermano, cada día que te despiertas te tienes que despertar para algo. Y normalmente nos despertamos para lo más importante. Si vivo para trabajar es para ganar dinero porque quiero comprar cosas. A lo que le doy el tiempo, la energía, la fuerza es lo que considero importante en mi vida. Nadie se esfuerza por lo que no considera importante. Tú puedes decirle a alguien, oye, hay que hacer deporte, y él te dirá, sí, y nunca va al gimnasio, porque él puede decirte lo que quiera, pero si no lo considera vital, no lo va a hacer. Una cosa es lo que la gente nos diga y otra cosa es lo que consideremos importante. Lo que mueve nuestro corazón es lo que amamos, y amamos lo que consideramos fundamental. ¿Qué es lo más importante para ti? Y los que respondáis ahora podéis responder bajo bueno, esto es lo que debería decir. ¿Alguien se anima a decirme qué es lo más importante para su vida? ¿Dios? ¿Quién es Dios? Vale, Dios es lo más importante. Ahora yo te pregunto, ¿quién es Dios? Si tan importante es, ¿quién es? Esa pregunta es tan importante. Porque si yo digo que Dios es lo más importante y no conozco a Dios, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque si realmente Dios fuera lo más importante, yo viviría para conocerlo. Viviría para cantarle, viviría para adorarle, viviría para exaltarle, viviría para saber de Él. ¿Te has dado cuenta cuando un muchacho se enamora? Esa persona pasa a ser su ídolo y el centro de todo. Le escribe por la mañana, piensa durante el día, le habla a la gente de ella, le escribe por la tarde, le escribe poesía, le compone canciones, le compra chocolatitos, cambia su personalidad, cambia su corazón, se vuelve tonto, romanticón, empalagoso. Dice, ¿quién es esa persona? Un tonto enamorado. Vive para esa persona, para complacerla, para atenderla. ¿Y cuál es tu color preferido? ¿Y tu número preferido? Quiero saber todo de ti. Háblame, cuéntame tu pasado, tu vida, tu futuro. Ábreme tu corazón.
Porque cuando tú amas algo y es lo más importante para ti, tú quieres saberlo todo. Decimos que Dios es lo más importante. Ahora te pregunto, ¿cuánto sabes de Dios? Si tan importante es y lleva siendo años lo más importante de ti, ya deberías ser catedrático en Dios. Génesis es muy importante por eso. Porque Génesis nos enseña una cosa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la creación tiene una meta principal: dar a conocer a Dios. La meta principal de la creación no es que estemos felices aquí en medio. La meta principal de la creación es conocer a Dios. Por eso Génesis va a ser tan importante. El Salmo 19, el verso 1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia las obras de sus manos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y los creó para mostrar su gloria y dar a conocer quién es el Señor. Y es lo que vamos a hacer a lo largo de estos capítulos, a lo largo de estas enseñanzas. Vamos a conocer quién es Dios, quiénes somos nosotros, el propósito de nuestra vida, el fundamento de nuestro existir, cómo debemos vivir. Todo lo vamos a saber a través de Génesis, porque Génesis es el principio, el diseño original de todas las cosas. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por lo que nos has enseñado en este día. Gracias, Señor, por a través de estos versículos traer estas primeras verdades a nuestro corazón tan importantes y tan fundamentales, y recordarnos, Padre amado, quién eres tú, el creador de los cielos y de la tierra. Te pido, Señor, que podamos poner nuestros ojos en ti, que podamos contemplar tu grandeza, tu majestad, que podamos mirar tu gloria, tu soberanía, tu poder, y eso hacernos caminar en fe, confiados y seguros, sabiendo que nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Señor es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Si tuviste y tienes poder para hacer los cielos y la tierra, tienes poder para guardar y cuidar de nuestra vida. Por eso, Señor, que Génesis nos ayude a afirmar nuestra fe en ti, a conocerte más, a tener una visión más clara de quién eres y de tu gloria, porque así te adoraremos mejor. Te pido, Señor, todo esto, y te pido también que a pesar de mi torpeza en las explicaciones, a pesar de, Señor, a veces la debilidad del mensajero, tú puedas, Señor, afianzar las verdades que hoy han sido predicadas en el corazón de tu pueblo y hacerlo por medio de tu Espíritu Santo. Y te pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén.